Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. El pasado año, un informe sobre pornografía y adolescencia elaborado por la organización Save the Children ponía sobre la mesa unos datos cuanto menos estremecedores. La mayoría de los adolescentes ven pornografía por primera vez en torno a los 11 años. 1 de cada 3 chicos y chicas de entre 14 y 18 años consume pornografía a diario y de ellos 2 de cada 3 lo hacen de forma frecuente. Dentro de esto hay diferencias entre géneros. Casi el 90% de los chicos afirman haber consumido porno frente a solamente un 40% de las chicas. Los menores son el grupo de la sociedad más vulnerable a desarrollar una conducta fuera de control en lo que tiene que ver con la pornografía. ¿Y por qué?, se preguntarán. Pues por diversas razones. En primer lugar, la edad media de tener un dispositivo electrónico, principalmente una tablet, es en torno a los 10 años. El 80% del consumo de contenido es a través de los móviles o dispositivos móviles en general. Los adolescentes, recordemos que pasan mucho tiempo solos en casa debido a la vida laboral de sus padres y se acuestan muy tarde por culpa de las pantallas. De hecho, cuanto más se consume porno es entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada. Otra razón es la escasa formación sexual en la familia. Los niños no se sienten en confianza a la hora de preguntar y los adultos es que no sabemos ni por dónde afrontarlo. Y por último, la triple A de la pornografía. Accesibilidad, es decir, lo puedes consumir en cualquier lugar. Anonimato, nadie sabe que lo estás haciendo. Y asequibilidad, porque es gratuito. Hoy en Crecer vamos a descubrir qué podemos hacer los adultos para permitir a nuestros hijos que crezcan a su tiempo. Y para ello contamos con Antonio de la Fuente Torralba. Antonio, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar contigo. Yo encantada de contar de nuevo contigo. Antonio es abogado, diplomado en Derecho de Familia por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, autor, además con diversas publicaciones relacionadas con el ámbito educativo e infantojuvenil. Antonio, es así como un poco para centrar, ¿es inevitable que los adolescentes se vean seducidos por el porno y lo consuman? Pues si vemos la realidad y lo que nos dicen todas las estadísticas, sí, porque te dicen que prácticamente el 90% van a ver porno. Pero yo quiero hacer una pequeña distinción, que es, parece que esto ha surgido como de repente, en el año 2023 o en el 2022, todos los adolescentes ven porno y quieren... Pero si es que esto lo hacíamos nosotros también hace 50 años, de otra manera, es verdad, porque teníamos que ir a comprar las revistas o nos tenían que dar un VHS o un DVD para ver la película, pero nosotros también lo hacíamos y también consumíamos. Yo no tengo estadísticas, pero me imagino que muchísima gente de nuestra edad, de con 13, 14 o 15 años, también veían porno. O sea que esto no es una cosa nueva. Ahora lo único que tienen es una mayor accesibilidad. Claro. Y si nosotros no teníamos información sexual al respecto, resulta que ellos tampoco. Por parte de los 3 pilares de la sociedad, Sociedad. Que serían la familia, el ámbito educativo, incluso los medios de comunicación. Claro. Entonces, a partir de ahí, podemos discutir de todo lo que queramos. O sea, que están realmente, no es que estén más expuestos, sino que están en peores circunstancias porque es más accesible con la misma desinformación que teníamos nosotros. Sí, pero están más expuestos porque la sociedad avanza. Claro, porque la sociedad lo pone. Cuando descubrimos los coches, claro, en 1920 y tantos, con el Forte, pues hubo más accidentes. Pues claro. Y cuando salieron los primeros ordenadores, pues resulta que era más fácil porque yo hacía mis demandas con 3 copias que tenía que hacer con papel de calco y en una máquina de escribir. Claro. Entonces todo eso va evolucionando. Entonces, ¿las redes sociales son malas? No, pero hay que saber utilizarlas. De eso nos vas a hablar. Entonces, eso a mí me parece fundamental. Y me parece fundamental en donde yo siempre digo en mis charlas que se educa en familia. Y se aprende en el instituto, o en el colegio, o en donde tú quieras. Se eduque. Y a partir de ahí también te podrán enseñar otra serie de cosas. Pero el elemento fundamental es la familia. Si eso no lo tenemos en cuenta, pues nos estamos despistando y nos estamos yendo Sí, haciendo un problema cuando sí lo es, pero que tiene una solución. Lo que pasa es que miramos hacia otro lado, ¿no? Claro, pero mira, al hilo de lo que estabas diciendo,
¿Por qué les damos un móvil a los niños con 8 años cuando hacen la primera comunión? ¿Por qué se lo damos? Claro, sí. y les damos un móvil con conexión a Internet. Además, Ya. porque claro, volvemos al tema de las redes sociales. ¿Son malas? No, pero a un niño de 8 años, ¿tú a tu hijo le dejarías con 12 años conducir tu coche? ¿A que no? Porque sabes que tienes que tener un aprendizaje y tienes unas normas específicas que te dicen que a partir de los 18 años no. Si quiere conducir antes, pues le tendrás que decir, hijo, pues te vas a Estados Unidos y en Estados Unidos con 16 años te puedes sacar el carné. Pero aquí no, y en Estados Unidos con 15 tampoco. Aquí la gente y los padres saben la normativa que hay con respecto al uso de los móviles y a las redes sociales. Pues yo creo que no. Y es muy sencillita, porque la Ley de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos establece que hasta los 14 años los menores no pueden darse de alta en las redes sociales si no es a través de un control parental que sea que tus padres lo hacen y que ellos puedan gestionar qué es lo que estás haciendo. La pregunta es, ¿eso se hace? Pues no se hace. No. La siguiente pregunta es, ¿WhatsApp tiene un límite de edad? Hasta los 16 años no pueden estar dados de alta en política privada de WhatsApp. ¿Y qué familia no se comunica con sus hijos por WhatsApp? Claro, entonces, bien, pero tú les podrías decir, hijo, mira, aquí hay una serie de normas y hasta ahora, como tú no lo puedes utilizar, yo tengo que tener el control sobre lo que haces, sobre lo que envías, sobre lo que mandas, y a partir de ahí nos volvemos medio locos y vamos preguntándoles a ellos. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que eso no se da. Entonces los padres, por la gracia y porque todos lo tienen en clase, yo digo, ya, pero ¿y si todos te dijesen, mamá, todos mis compañeros tienen un Jaguar, o un Porsche, o un Ferrari, yo también quiero uno? Bueno, o como nos decía nuestra madre, ¿qué es lo que vas a pasar? Que tú, porque Claro. los demás se tiren al río, tú también te tiras al río. Es que es así. Claro, o no, es que tienen unas zapatillas Air Jordan. Ya, hijo, pero es que las zapatillas Air Jordan valen 190 euros y las que yo te puedo comprar valen 30. ¿Pero qué hacen? Lo mismo. Ahí no nos metemos en el ajo y es donde deberíamos empezar a trabajar. Pues por eso te he convocado en el día de hoy, para darle una vueltilla a todo este Claro. tema. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Vamos a asomarnos al mundo de la pornografía y la hipersexualización y su influencia en niños y adolescentes. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. A través de un estudio realizado por el sexólogo José Luis García, se llegó a la conclusión de que antes de cumplir los 20 años, el 25% de los jóvenes ha visto entre 1.000 y 5.000 horas de porno duro, de porno de carácter violento. Antonio, ¿cuáles son los riesgos del consumo de porno cuando aún esas cabecillas se están formando? Pues hay uno que me parece que es el fundamental y es que se lo crean. Entonces, si tú no hablas con tus hijos, Claro. en la familia o en el colegio, mediante charlas afectivos sexuales o como los quieras llamar, el asunto se complica mucho más. Porque cuando alguien está viendo unas cosas que no tiene la capacidad de discernimiento suficiente para saber si son verdad o si son mentira o si todo es así, resulta que se va a creer que las relaciones sexuales son esto. Y hay que tener en cuenta que el porno sobre todo es heterosexual y principalmente para satisfacción de los hombres. Por tanto, como hombre tú podrías decir, pues qué bien, menudo chollo y Claro. menudo negocio, ¿no? Yo quiero decir que ¿cómo son las películas porno? Las normales. Yo no estoy hablando aquí de porno violento porque me parece que ese porno no debería existir de ninguna de las maneras. Yo hablo del porno normal, el que he visto yo, el que he cotilleado, que es el que viene un señor a tu casa a darte la pizza y te abres tú la puerta y te dice, ay, pase usted, qué bien. Y a acaba partir de ahí aquello, sí. tienes una relación sexual. Y ya no quiero saber nada más. Pero eso es mentira. Y entonces, y sobre todo, ¿qué es mentira? ¿Qué piensan los chavales que ven porno? Que puedes estar 40 minutos manteniendo una relación sexual, con penetración, sin penetración, Para con arriba, para masturbación, abajo, sí. con no sé qué. Y también eso es mentira. Entonces, ¿qué les deberíamos decir? Hijo, esto es ficción.
el porno es ficción, es como una película de superhéroes. ¿Tú te crees a todos los superhéroes? ¿Tú te crees a los Transformers? ¿Hay un coche que de repente hace y se transforma en un gigante? Pues no, eso es para que tú lo veas. ¿Tú te crees que Superman vuela? Pues no vuela. ¿Tú te crees que Thor tiene un martillo impresionante y que lanza rayos? Pues tampoco. Aquí es igual. Si lográsemos ir contándoles esas pequeñas cosas para que tuviesen mayor capacidad, criterio, mucho mejor. al final y estamos criterio, hablando. claro, y luego decirle, fundamental, oye, y si no hay consentimiento, pues lo siento, pero no podéis hacer nada. Ya puedes decir lo que quieras. Esto es un tema fundamental. Y lo tienes que saber desde que tienes 14 años, porque a los 14 años ya eres responsable penal. Entre los 14 y los 18 años no se les aplica el Código Penal, pero se les aplica la Ley de Responsabilidad del Menor, que tiene penas muy similares a las del Código Penal. Bueno, al final el comportamiento es el mismo de un El que mismo, sea un jovencillo igual, que un claro, adulto. Claro. Lo único que a ti no te van a meter en la cárcel y te van a meter en un centro de internamiento cerrado, pero que ese internamiento puede llegar hasta los 8 años y hasta los 10 años cuando ¿Cárcel los al delitos final? son muy graves. Yo creo que me parece fundamental que eso se lo expliquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que vean todo esto. Sobre todo a los chicos, porque las chicas tienen otro problema. Las chicas lo que van a ver es, esto es lo que se espera de nosotras cuando vemos estas cosas. Y a mí me asusta mucho, porque resulta que les obligan o les dicen, mira lo que hemos visto, o mira que esto lo podemos hacer, y resulta que tienes que hacer un coito anal a lo mejor cuando no estás preparado y no eres capaz de decir que no. O hacer choking. ¿Sabes lo que es el choking? Pues no, la verdad. Es mantener relaciones sexuales mientras te asfixian. Es verdad. Porque Aquella, te dicen, el Imperio de los claro, Sentidos era aquella que película, te dicen ¿verdad? que el orgasmo es más... ¿no? Claro, todas estas cosas se las tenemos que Claro, eso es contar a muy nuestros peligroso. hijos. Cuidado, que esto no Claro, sirve. claro. Los retos virales que hay de vez en Cierto. cuando con todas las tonterías. Entonces, ¿de dónde proviene todo esto? Por de lo que hemos empezado a hablar, Claro. de la educación. Todos los psicólogos, los psiquiatras, los orientadores que yo leo, que yo estudio, que yo sigo, te dicen siempre lo mismo, que el motivo fundamental es educacional. Incluso el informe que has dicho tú de Save the Children, que se titula Desinformación sexual, pornografía y adolescencia, habla de lo fundamental que es la educación para nuestros chavales. Y sobre todo los padres tienen que saber que lo que yo les ¿tus hijos van a ver porno? Pues sí. ¿Habrá alguno que no? Pues lógico. Pero bueno, las estadísticas me dicen eso. Es que está en la calle. Claro, entonces me dicen, oiga, el 93% de los menores entre 17 y 18 años han visto porno. Y pues claro, es que esos son 9 de cada 10. Claro. ¿El tuyo no? Pues qué Será suerte. el 1, Ponte pero un igual no te monumento, lo creas. Ponte un monumento, pero a mí me extraña. Sí, Y eso da mucha vergüenza en casa hablarlo. sí. Da vergüenza a los padres y da vergüenza a los hijos. No, yo ya lo sé, a mí no me cuenten nada. Entonces yo por eso muchas veces lo que digo en estos temas es cómo interactúo con mi hijo o con mi hija para estos asuntos. Se lo pregunto directamente, porque claro, si no, ¿dónde lo va a aprender? Pues en dos sitios, con su grupo de amigos, claro. pero es que su grupo de amigos tiene los mismos años que él. Entonces, ¿nos ha tocado un lince que se ha estudiado todo el tema de la sexualidad y te lo explica? No. Nos ha tocado el listo que ha visto más películas porno que tú y te cuenta 7 historietas para que tú te las creas. Entonces, toda esa problemática es complicada. Y luego, segundo, yo muchas veces les digo a los padres y madres, ¿veis series de adolescentes con vuestros hijos? ¿Os sentáis con ellos? Porque ahí es mucho más cómodo hablarlo. No estás preguntándole directamente a tu hijo. Claro. Tú lo que haces entonces es cuando ves algo, tú cuando ves una violación en una serie, cuando ves un abuso sexual, cuando ves un acoso, O una simple ruptura, o ¿no? una simple ruptura, o cuando ves temas de bullying o de lo que tú quieras, tú puedes decir, ¿qué opinas tú? Mira lo que hemos visto. ¿Qué te parece? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo verías tú? ¿Qué harías? Pero ya no le estás preguntando a él, oye, es que tú haces esto, es que tú te masturbas, es que tú le tocas el culo a las niñas, es que tú tienes una cámara web y la pones en los baños de tus compañeras o de tus compañeros para ver qué es lo que hacen. No, no les estás preguntando directamente y a lo mejor es una manera más cómoda de que abordar. puedan abrirse. Que no digo que sea la panacea, porque yo siempre digo en mis charlas que
creo que el mundo de los adolescentes está muy centrado en todos los temas de psicología y de pedagogía y de orientadores del instituto, y nada centrado en el mundo del derecho, lo cual creo yo que es un error bastante grande, porque el derecho tiene muchas cosas. Quien regula. Claro, primero, es quien regula y que te puede enseñar muchísimas historias, que no te va a solucionar el problema que tú tengas, pero tú entonces ya tienes una visión mucho más holística, por decirlo de alguna manera, o de 360 grados, para que veas, mira, lo que dice el psicólogo, lo que dice el psiquiatra, lo que dice el orientador, lo que dice el profesor, hombre, y lo que dice el derecho. Porque el derecho se basa en normas y la vida se rige por normas. Sobre todo si vivimos en sociedad. Si vives en el alto de un sí, muy pino... bien. Pues, a mí me dice algún chaval, pues es que yo no quiero estar... Pues entonces yo les digo, te coges una tienda de campaña y te vas al desierto de los Monegros o te vas a la Amazonia a ver si aguantas como los niños estos que han aparecido ahí después de un mes dando vueltas. Porque si tú quieres vivir en sociedad necesitas esto. Pero claro, cuando yo le digo a la gente, vivimos en un mundo rodeado de derecho desde que nacemos y hasta que nos morimos, y todos se asustan, digo, no, pero mira, cuando nace tu hijo te tienes que ir al registro. Ya está, fichado. Primera norma y cuando te mueres, tu hijo tiene que ver si tienes testamento o no tienes, y tiene que ir al registro de actos de última voluntad para ver qué es lo que has dicho. Y si no lo tienes, tienen que realizar otra serie de cosas para ver cómo se transmiten tus propiedades si las tienes. Y si no las tienes, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero fíjate, de lo que estamos hablando ya, desde que nacemos hasta que nos morimos... Es un trámite. Existe un trámite. Claro, existe un trámite y estamos bajo el paraguas del mundo del derecho, de las normas, de cómo las cumplimos, de lo que nos puede pasar, etcétera, etcétera. Y eso en el tema educacional ha quedado como, no, a mí ¿qué me va a contar un abogado? Si un abogado es solo por si a mi niño tiene un accidente, ¿a quién reclamo, no? Claro, a quién reclamo, o si nos separamos para ver cómo lo hacemos. ¿Quién se queda Pero con es él? mucho más amplio el mundo del derecho. Centrándonos en el tema del programa de hoy, en el vídeo de promoción de una de las últimas ediciones del Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona, se esforzaron, mejor dicho, no es que se intentaron, sino que creo que realmente se esforzaron en blanquear el porno. La propia industria del porno intentó blanquearlo, un poco haciéndole saber a los padres, ojo, que esto que estamos viendo, que eso que nosotros estamos haciendo, que esto no es la realidad. Y pretendieron informar de las consecuencias para la juventud. Pero, Antonio, ¿existe eso que se podría llamar porno ético? Bueno, a ver, el porno es cuando hablamos de porno hay muchas clases de porno. Entonces hay un porno que es mucho más normalizado. Podríamos hablar de un porno ético que en Barcelona está Erika Lats, que es una directora sueca de cine pornográfico, sobre todo feminista, y que hace unas películas que se podían enseñar incluso a adolescentes, porque tienen otra manera de ver el porno que es más normalizada. A mí lo que me parece raro es que la gente entre en las páginas porno a buscar violaciones y a buscar esta serie de cosas. Eso no, yo creo que a lo mejor se debería regular. Tú sabes que la página web que más tráfico genera en España y prácticamente en todo el mundo, que se llama Pornhub, tuvo que quitar casi 3 millones de vídeos porque los tenía de menores, de violaciones y de cosas de estas que les obligaron a través de una serie de presiones que se le hicieron para que eso no pudiese estar ahí. Entonces, claro, a mí el tema es, ¿los menores van a ver porno? Pues sí. ¿Les podíamos indicar de alguna manera por dónde ir los tiros? Pues sí. ¿Les podríamos indicar que una gangbang o tener relaciones con 20 señores para ver si se masturban encima tuyo de una chica solo, pues no es lo ideal? Pues sí, pues habría que comentarlo. Y luego decirles, claro, la imaginación al poder. Ya, bueno, claro, pero si no somos ni capaces de decirles de dónde vienen los niños, claro, ¿qué vamos a meternos en otras faenas más escabrosas, ¿no? A mí me hace mucha gracia
cuando te dicen, no, es que está... Digo, mira, la imaginación a mí me parece muy bien, porque todo el mundo, tanto hombres como mujeres, a lo mejor en un momento determinado de nuestras vidas, nos habría gustado no tener que trabajar tanto para tener una relación sexual. Que eso es lo que hace el porno. Claro. El porno lo único que te dice es, oye, si no hay que trabajar. Pim, pam, pum. Eso es. Entras por la puerta, sales o no sales, o abres a alguien. Ya está. Y ahora esto ha variado, porque el porno que veíamos nosotros, más o menos, o por lo menos el que yo veía, eran películas. De 20 minutos, de 30 minutos, en la que tenían un trama y un desenlace, pero había que ver todo esto. Ahora no. Ahora el porno tú entras y te dicen cómo masturbarse en 1 minuto, cómo hacer sus cosas en 35 segundos, grandes masturbaciones y tienes 25 vídeos, ¿no? De exactamente 30 segundos cada uno, solo para eso. Claro. Entonces, no hay contexto, no hay contexto ni hay nada. Si tú vas contando todas estas cosas, porque claro, parece que el erotismo, que sería lo anterior al porno, no existe. Claro. Y el erotismo existe en todas partes. Y existe en todos los anuncios, que a pesar de lo que dicen, pues yo no hago nada más que ver programas de televisión en donde las mujeres siguen saliendo con sus falditas cortas, en musicales y en cosas de estas, anuncios de televisión también en los que pasa lo mismo, en donde ves a Charlize Theron saliendo de una bañera, pero cuando vas a ver cualquier cosa la tapan, en donde hay el señor que se tira de un acantilado y hay otra señora esperándole en el barco con su bikini, con cosas de estas. Eso es erotismo, claro. Eso es erotismo y estamos viviendo en esto constantemente. Y ahora veremos cuando empiece el calorcito cómo va todo el mundo por la calle. Claro. Tanto hombres como mujeres. Y eso tenemos que enseñarlo, que es verdad que podéis ir como queramos, que no tenemos que meternos con nadie, pero ahí lo dejo simplemente. Sin duda. 6 de cada 10 padres desconocen qué contenidos ven sus hijos en Internet. Antonio siempre dice en sus charlas que hay que formarse para poder educar, y hoy le tenemos aquí. Cuéntanos, ¿qué quieres decir cuando, charla tras charla, que te he escuchado muchas y además todas te felicito porque son muy interesantes, qué quieres decir cuando nos dices a los padres que estamos sentados en la audiencia, tenéis que formaros para poder educar? Claro, mira, esto es muy sencillo. Para hablar de cualquier cosa, uno tiene que estudiar y tiene que leérselo, si no es imposible, ¿no? Entonces, a ser padres, uno tiene que aprender, porque no hay universidad para padres y madres, ¿no? Entonces, tú tienes a tu hijo y te llega allí el médico y la comadrona y te dice, aquí ya es usted padre, adiós, buenas tardes, ha sido un placer. A partir de ahí, búsquese usted la vida como quiera. Hace 40 años o 50 años no teníamos estos problemas, porque nuestros padres lo tenían más claro. Teníamos una educación social, por decirlo de alguna manera, que te decían, tienes que darle un beso a la tía cuando la veas, saludar al vecino, decir buenos días y muchas gracias cuando te den alguna cosa. Ya está, digamos que educación social. Pero ahora, 40 años después, que yo lo que les digo a los padres, hay que tener en cuenta cómo hemos cambiado. Yo siempre empiezo a poner los ejemplos a partir de 1980, para que sepamos un poco por dónde estamos, que son 2 generaciones. Y claro, las redes sociales son muy interesantes, pero también hacen mucho daño si no las sabes utilizar. Entonces, nosotros o nuestros padres que no tenían que formarse en nada de esto, porque no existían, ahora resulta que sí existen, que son muy jóvenes. Las redes, Facebook es del año 2005, Instagram es del año 2009 y TikTok es del año 2018. O sea, de ayer. Antes de ayer. Esto no lo sabíamos. Entonces tenemos que trabajar. No podemos los móviles, en realidad, y los smartphones, cuando los sacó Apple, son de hace 15 años. Cierto. No hay más. Entonces, tenemos que saber qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, qué es lo que pueden ver nuestros hijos, qué es lo que no pueden ver, cómo lo pueden utilizar, cuáles son las normas que se producen alrededor. Por ejemplo, en qué redes sociales se mueven, qué películas ven, qué series ven, a qué músicos siguen, a qué influencers. ¿Qué mensajes lanzan esas marcas? Claro, ¿cómo lo podemos comentar con ellos de alguna manera sin meternos en su privacidad, ni mucho menos? Pero simplemente ir comentarlo todo eso, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? ¿No pueden ver los padres y las madres series con sus hijos? Pues claro, y no poder decir, oye, pues una vez a la semana tú eliges una serie y yo elijo otra. O mira, estas series son muy interesantes. Entonces yo tengo aquí, porque claro, yo que también soy padre, pero
mi hija ya tiene muchos años, y mi nieta también, cuando les digo, yo he debido ver más de 500 episodios de series, por lo menos. Entonces me permito un lujo. Sí, un poco de criterio Claro, sí que tienes, ¿no? que es hablar. Entonces yo cuando les digo, oye, ¿por qué no os sentáis y veis Hit, que es una serie española, que es muy interesante, de un profesor y de todo lo que pasa en un instituto, por lo menos las 2 primeras temporadas? ¿Por qué no veis Scam, que es una serie española que proviene de otra serie noruega y que es también muy interesante, sobre todo porque no hablan los padres prácticamente nada y solo hablan los adolescentes en un instituto que tienen todos 14 y 15 años. Con lo cual te da Y mucho hablan material de toda para su problemática. charlar con tu hijo, claro. Claro, o Merlí, o Élite, o Por 13 razones, o Sex Education, o Euphoria, o Riverdale, o Creedme, que es de una chica que la violan y Es la verdad, policía sí. no lo cree. Fantástica serie. O Podría destruirte, o Nudes, que es una de subir fotos a las redes sociales, que es danesa, que son episodios muy cortitos y que son, no me acuerdo si eran 3 o 5, vamos, quiero decir que no tienes que estarte 15 días viendo esa serie. O mira, de porno hay una que se llama Adult Material, que se trata de eso. O We Are Who Are, ¿quién son? We Are Who Are, sí. Claro. O Atypical, que es una serie que a mí me parece muy interesante porque habla del autismo, cómo influye y el problema de acoso que tiene, de la dificultad que tiene para mantener relaciones, Claro. no solo con la gente, sino sexuales y de todo. Bueno, pues también es muy interesante. O Generation, o El hijo zurdo, que es nueva, o que viene El lobo. Es que olvidamos que ellos aprenden de la vida de esas series. Claro. Y nosotros no sabemos ni lo que están aprendiendo de la vida, Claro. claro, porque no las vemos. Claro. Y encima no las vemos con ellos. Claro, entonces imagínate eso, o imagínate todos los temas de música, que te van a escuchar reggaetón o trap Con o los rap. mensajes que Con los tienen. mensajes que eso tiene. Sería interesante, a mí no me gusta, pero yo siempre les estoy preguntando, oye, ¿qué es lo que estáis escuchando? Y cuando no me dice que a Daddy Yankee, me dicen que a Bizarrap y me dicen que Quevedo al o otro, quien que a sea. Quevedo, y ya está. Y bueno, pues te tienes que sentar. Y sería bueno comentarlo también con ellos. Claro. Todas estas cosas. ¿A qué gente siguen en Internet? Porque ¿qué es lo que le dice? Oye, que es que yo sigo a este tío, que es muy interesante. Vale, Pero pues eso vamos a interesante verlo. ¿qué es, no? ¿Qué Claro. para ti? ¿Qué te llama? Pero ¿no? hijo, pero si además, mira, los mayores lo que no tenemos que dar es sermones, que damos muchos sermones a nuestros hijos. Es que nos los han dado y Y entonces eso hay que cambiarlo ya. Y lo que habría que decirles, dime qué ves y yo te escucho. Pero no juzgo. Claro, sí. No puedes decir qué idiotesco lo bueno que son los Beatles. Ya. No, tú di... vale, pues no muy lo bien. entiendo, explícamelo, ¿no? Claro, no le sí, veo yo la dime, cosa, pero claro, cuéntame ¿qué y ves? desarrollármelo. ¿Cómo entiendes esto? ¿Qué te parecen las letras? ¿Te dicen algo o simplemente lo repites y ni te has parado a pensar? Una cosa, la proliferación de redes sociales está provocando un aumento de delitos sexuales relacionados con menores. Aunque en España la edad mínima para tener una cuenta, como nos decías hace un instante, es de 14 años, cada vez son más los menores en redes que tienen acceso a aplicaciones y son víctimas de acoso. Antonio, ¿estos datos estarían relacionados con el consumo de porno a edades tempranas? Hombre, a ver, yo no soy sociólogo, Por supuesto. ni soy psicólogo, y tal, Pero estás en el despacho viendo muchas claro, familias con en problemas. principio, claro, te dicen que sí, porque esto tú no sales por generación espontánea. Yo siempre lo que digo en mis charlas también es, si tú eres una familia normal y nunca has tenido más o menos problemas, sino los típicos, Sí. tu hijo o tu hija un día se levanta con 15 años y se dedica a insultaros y a romper todos los muebles de la casa. No, A mí no. me parece difícil, tiene que haber algo más. Una ¿no? transición, por lo menos, Claro, ¿no? una transición, qué ocurría, cómo educáis, cómo os manejáis vosotros en vuestra propia Porque familia. igual os echáis pestes. ¿Qué es lo que hay? Claro, porque tú, fíjate que hay un tema que a mí sí me llama mucho la atención, es que todo el foco lo ponemos en los menores y no ponemos ninguno en los padres y madres. Y ellos no hacen más que replicar lo que ven. Claro, entonces a mí en todos los temas que ha habido de las agresiones sexuales en Badalona y en Logroño de menores y cosas de estas, ¿dónde están los padres? ¿Qué ha pasado? Sí, hemos Solo se demonizado dice, al- el niño de sí, 13 sí, años la encierra con 3 compañeros en el baño del centro comercial y la violan o hacen una, o presuntamente o lo que sea, y ya está. Pero, ¿cómo es esa familia? A mí me gustaría saberlo, que me lo contasen.
se preocupan porque yo lo que he leído, por ejemplo, era que había un absentismo escolar de más del 50% de todos estos menores. Con lo cual ya llama la atención de alguna forma, ¿no? Claro, ¿y qué ha pasado? Pero los padres no tienen responsabilidades, o las tienen mínimas. Nadie va a ir a decirles, oiga, como se educa entre cuatro paredes, claro, voy a entrar yo a ver, no. Y además es una bandera que dijimos, o sea, Claro. ¿tú me vas a decir a mí cómo tengo que educar a Claro. mis hijos? Y ahí ya Claro, se para. entonces eso no se ha profundizado y a mí me gustaría que se profundizase, que me lo contasen. El contexto... Sí, del porque que yo no quiero viene. decir que tengas que ser una familia desestructurada, ni No. mucho menos, porque puedes estar perfectamente estructurado y hacer cosas raras. Pero no sé, pues cómo son, si tienen discusiones, si siguen lo que hace su hijo, si no, si le dejan mano libre. Por ejemplo, yo hay un tema que critico mucho, que es lo que yo llamo la cultura del dormitorio. ¿Qué manía? ¿Por qué? Era lo que tú has comentado. ¿Por qué dejamos a los menores que tengan un móvil o un ordenador en su dormitorio? Bueno, en su habitación. El móvil, el ordenador, un Todo. frigorifiquito para que mientras Claro. están jugando a juegos se tomen su Pues- bebida fresquita. pues O sea, es claro. como, claro, nosotros estamos facilitando que monten su universo con una puerta que se cierra. Pues entonces nos estamos confundiendo y nos estamos equivocando desde mi punto de vista. Pero claro, luego resulta muy difícil poder charlar de todas estas cosas y criticarlas. Y yo soy un crítico nato de todo esto. O sea, yo lo que digo es, ¿por qué no cuando todo el mundo llega a casa a las 9:30 se dejan todos los móviles en una consola y ya no se tocan hasta el día siguiente? Pero nadie, ni el padre No, ni la nadie, madre, por claro. supuesto. Si es que, claro, claro. es que mira, el 40% de los padres y madres de progenitores están enganchados a Internet y a las redes sociales. Es que vas a ¿Qué criticar, educación das claro, ahí? Efectivamente. Pero si tú dijeses, señores, se ha acabado, y tanto en la comida, en el desayuno como en la cena, no hay móviles tampoco. Y estamos hablando, y estamos comentando cosas, aunque sean idioteces, Pero estamos pasando tiempo. pero estamos con la familia haciendo todas estas. ¿Dónde existen todos estos problemas? Pues bueno, pues si tú los ves, tú vas por la... Mira, yo el otro día hice una foto a dos adolescentes en el autobús que iba yo, porque estaban leyendo un libro. Y Bueno, le eso pedí es- permiso a los padres y les dije, mire usted que voy a subir esta foto a las redes porque me parece, bueno, a mi red, porque me parece fundamental que la gente vea esto, o sea, que hay esperanzas todavía. Y estaban las dos encantadas leyéndose sus libros de dos- papel. sus dos libritos de papel, no estaban con el móvil. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Pues que vivimos de esta manera. Antonio, ¿qué opinas del fenómeno OnlyFans? Porque hay un informe que gira por ahí que no he conseguido saber, pero simplemente he encontrado el dato, que solamente en Colombia hay 30.000 niñas que se dedican Claro, a subir contenido a OnlyFans. claro. Pero eso es Colombia, ¿verdad? Eso nos queda muy lejos. No, y aquí lo tenemos también, un Y- montón y- de gente. Pero porque, a ver, OnlyFans, no sé si todo el mundo lo sabe, es una red social de contenido erótico y de pago y de suscripción. Entonces la gente tiene que suscribirse por unas cantidades muy pequeñitas, de 5 euros o de 10 euros, o depende de lo que seas, y de los seguidores que tengas, para que tú puedas ver lo que hace X personas. X personas, cualquiera. Entonces a partir de ahí, pues juegas con lo que te dé la gana. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente, y sobre todo en la pandemia ha habido, que no generaban dinero, que no tenían dinero, que tenían otra serie de Circunstancias muy problemas, complicadas. circunstancias muy complicadas, circunstancias personales, etcétera, etcétera, pues han dicho, anda, pues esto es una manera de generar dinero. Si yo me pongo una cámara en mi casa y en mi habitación y me dedico a enseñar partes de mi cuerpo, teniendo en cuenta que la gente cada vez te va a ir pidiendo más, pues me van a dar un dinerito. Entonces mira tú qué bien. Y además un dinerito que en principio suena a que es blanco, que no me compromete porque solamente son imágenes. Claro, pero es que luego las imágenes, ya sabemos qué es lo que pasa con las Ya. imágenes en internet y en todos los Y sitios. que tienes 15 y en 10 años tienes 25 y, Claro, y esas pueden seguir estando por ahí. Efectivamente. No podrías estar con 15 años, entonces ya sí que es verdad que tienen una serie de protocolos para ver que seas mayor de edad y cosas de estas, pero no te pueden engañar. O sea, lo que te dicen es, mira qué manera más fácil de ganar dinero y de tener 1.000 euros. Pero es
tu cuerpo lo tienes que estar enseñando constantemente. La gente, claro, en OnlyFans lo que te dicen es, quítate ya el sujetador, enséñame otras cosas, mastúrbate ya, ¿qué es lo que haces? Es que entonces me voy a ver a otra. Claro. Y todo eso son presiones para que tú sigas entrando, como es una manera de ganar dinero más o menos fácil, pues ahí está. Pero bueno, es que parece que todo el mundo está también en OnlyFans. Sí, que estamos todos no, o sea, que es que no hay tanta gente metida por ahí, pues igual que lo que comentábamos de todas las cosas que pasan en la vida. Sí, lo único que llama la atención... ¿Todos los hombres son violadores? Pues no, todos los hombres son asesinos de mujeres porque maten a 50 al año. Pues mire, no. Pero claro. Al hilo de todo esto y las consecuencias que tiene para la sociedad, el incremento de delitos de grooming, es decir, adultos que se acercan a menores en redes para satisfacer sus deseos sexuales, o sea, depredadores sexuales, ¿no? Es del 500% aumentado, un 500% en los últimos 10 años. Claro. Pero esto es imparable. Es imparable, pues es muy difícil de gestionar, porque claro, ¿cómo quitas eso? Volvemos a lo mismo. Si tú has educado a tu hijo de que no le dé permiso a nadie para que entre en su chat que tenga o en donde esté generando todas estas cosas, o que nos lo pregunte a nosotros para que sepamos quién es Pepe77 o Edurne 43, porque a lo mejor es mentira. No es ni Edurne. Tú, ni es Edurne, ni es Pepe, ni es ninguno, ni tiene 15 años, que es lo que te está diciendo, ni nada. Y te va a pedir en general que le mandes una foto. A mí lo que me extraña es por qué una niña de 13 años manda fotos eróticas a alguien que se lo está diciendo por un chat. Ahí creo que falla algo. No sé si de la familia, del colegio, de la gente, sociedad, de la sociedad, de lo que sea. Porque claro, tú dices, vale, cogeremos a este, pero luego habrá otro, y luego saldrá otro, y cerraremos una página web y se abrirá otra, y nos iremos a un sitio y habrá otro que abra un servidor, pues en las Islas Caimán, en donde no tenemos ningún tipo de jurisdicción y no lo podremos borrar. O sea que eso va a existir. Vamos a quitar la dark web, la web profunda donde hay de todo. Coño, pues ya lo podrían haber intentado, porque ahí es donde está todo el tráfico de pornografía infantil, todas las violaciones, tráfico de armas, tráfico de drogas, pues no la han podido quitar todavía. Y vamos a quitar nosotros a los demás, vamos a gestionar que el porno desaparezca. Pues no, me parece que hay que educar, me parece que a lo mejor los gobiernos deberían ver cómo implementamos una serie de edades por lo menos mínimas para que se puedan acceder a todas estas cosas, pero que es difícil. ¿Qué edad pones? 14, 16, 18. Pues claro, si una niña puede abortar con 16, le decimos que no vea porno. Si alguien puede tener relaciones sexuales con 16, le decimos que no puede ver porno hasta los 18. Algo hay que no encaja. A mí hay algo que no... Pero bueno, se podría ver, pero claro, ya eso es una cosa del propio gobierno. Efectivamente. Que puede decir, señor, y de las plataformas, para que te puedan decir, vamos a exigiros ya el DNI, o igual que ahora... hay para el certificado digital que se puede hacer desde casa, claro, pues porque acreditas quién eres tal, pues oiga, pues mire usted, le tengo que hacer una foto o le tengo que ver su huella digital o cualquier cosa para impedirle que entre usted en todas estas páginas. Hemos empezado hablando del porno, pero no quisiera que nos centráramos solos en él, sino en general en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, que están rebosan de cuentas de personas, mayoritariamente mujeres y niñas hipersexualizadas. Claro. En el caso de las menores, muchas cuentas incluso están dirigidas y administradas por las propias familias. Siempre en tus charlas dices, son nativos digitales, pero analfabetos jurídicos. Claro. ¿Qué es eso? Pues porque no saben lo que les puede pasar. Estos son lo que llaman la gente que publica muchas cosas, las instamamis y los instapapis, ¿no? Que están todo el día publicando en internet niños, qué de guapos, sus qué niños, tal, que voy, mira, tal, y encima están generando dinero. Entonces eso también es un problema, porque, a ver, es lo que está criticando todo el mundo con Ana Obregón, que tiene a su nieta, hija, llámalo como quieras, y no es por meterme con nadie, expuesta constantemente en todas las redes sociales. Ya veremos qué pasa después y ya veremos qué ocurre. Pero yo creo que no es conveniente. Entonces, primero, no pueden tener redes sociales.
Segundo, las redes sociales tienen que estar administradas por los padres. Tercero, si la administras mal o sacas algunas cosas que no son más o menos legales de alguna manera o de recibo, el Ministerio Público o cualquier persona puede denunciarlo. Y tiene que intervenir el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, para ver si eso que se está subiendo está atentando contra el menor. Aunque sea tu propio hijo. Aunque sea tu propio hijo. Claro, porque tú no puedes sexualizar a una niña con 7 años que salga con un bikini o que salga en braguitas en sujetador haciendo un baile en la terraza de tu casa, erótico, porque a lo mejor puede ser un problema. Lo que pasa es que es muy complicado trabajar en eso. Yo no puedo estar metido en ver qué es lo que hace la gente. Pero ya ha salido gente que los han denunciado, del propio TikTok y de los propios Instagram, y sobre todo tienen que saber, por ejemplo, los padres, que podrán responder ante sus hijos cuando estos sean mayores de edad de qué ha pasado si han generado dinero. Claro. Son administradores de los hijos, pero no para que hagan lo que les dé la gana. Que luego el hijo, cuando tenga 18 años, te podrá decir, papá, ¿qué pasaba aquello, con todo esto? Como la familia de los pescadores aquellos, ¿no? Claro, que resulta que me entero que habéis generado 200.000 euros con... Y yo aquí me decís que no tengo nada de nada. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre con todas las fotos que subimos de nuestros hijos? Los chavales tienen que saber que pueden decirle a sus padres, a sus padres y a sus abuelos y a toda la gente que no pueden subir fotos sin su consentimiento a partir de los 14 años. Y que incluso ellos ya pueden decir, oye, borra todas las fotos que has subido porque a mí no me interesan que me vean cómo hacía pipí en el orinal cuando tenía 1 añito y medio. Claro, es que la huella digital, gracioso, claro. Está ahí. Ahí está todo eso. Y yo voy a entrar en un criterio, o sea, en un programa de selección de una consultora. Y lo voy a ver. Y voy a aparecer yo. Claro, pero sí. Voy a ver eso o voy a ver, no sé, que yo tenía unas camisetas del Barça y me van a llamar a trabajar en la fundación del Real Madrid. Claro. Y a lo mejor me dicen, es que no me gusta esto, porque después me lo sacan otros y no me interesa ya. Y eso está ahí, se ha quedado. Claro. Eso ahí se ha quedado. ¿Qué es lo que yo creo que, pese a que para nuestros hijos seamos cavernícolas, creo que tenemos nuestra generación la gran suerte de haber crecido sin móviles? Con lo cual, todas las gamberradas o errores que hemos cometido se han quedado en Las Vegas, como digo yo, ¿no? Claro, no, pero claro. Es que hoy en día cualquier patinazo que den nuestros hijos, y ni patinazo, cualquier cosa que hagan como está y quedará para los... Pero ahí está la última tendencia que hay. Porque yo el lunes de esta semana he leído en un periódico que en Irlanda hay un pueblecito que está a 50 kilómetros de Dublín que ha prohibido los móviles a menores de 12 años, a todos los niveles. En la escuela... En el pueblo. El propio pueblo lo ha decidido. El propio pueblo no es una ley que han hecho, sino que han hecho un consenso entre todos y se ha prohibido. Están todos encantados y están tan encantados que se ha viralizado en todo el Reino Unido para decir, mire usted, los niños y las niñas juegan mucho más, tienen menos problemas de ansiedad, se relacionan mucho mejor y entonces deberíamos ver todas estas cosas. Si a ti no te permiten entrar en redes sociales hasta los 14 años, ¿por qué no decimos, oiga, además de enseñar y de educar a nuestros hijos, deberíamos decirle que hasta los 14 años no pueden tener móviles, que no les pasa nada, que pueden tener un móvil simplemente para llamarnos, pero no tienen que tener un móvil inteligente y un smartphone con conexión 5G para que puedan entrar en donde les dé la gana. Pero eso es un problema también nuestro. Y siempre decimos, como los demás los tienen, mi hijo o mi hija va a ser la rara. Pues no. No tiene por qué ser la rara, ni mucho menos, sino simplemente que les dirás, oye, mira, yo considero que esto es mucho mejor y ya está. Y a lo mejor habría que ir legislando por ahí, ¿no? Porque las comunidades mira, lo que yo leí el otro día es que excepto Madrid y Galicia son las únicas comunidades que prohíben los móviles en los institutos y en los colegios. Los demás no tienen nada, por lo menos que yo sepa. Entonces, a lo mejor deberíamos hacer todas estas cosas, decir, oiga, esto no puede ser. Fíjate, estamos hablando de Internet, que es así como muy grande, como muy difuso, de redes sociales, pero luego nos encontramos con lo que se llamaba en nuestra época la caja tonta que tenemos ahí presidiendo el salón. ¿Qué ocurre con realities como, por ejemplo, La Isla de las Tentaciones, con los contenidos que tiene La Isla de las Tentaciones, que se ha convertido en líder de audiencia en la franja de los 8 a 12 años? O sea,
¿No sería necesaria algún tipo de legislación que un poco acotara este tipo de cosas, dado que los padres, por la razón que sea, no somos capaces de hacerlos? Porque me pregunto, ¿qué hace un niño de 8 o 12 años a esas horas de la noche viendo la televisión? Claro, es que esa es la pregunta. Porque si tú el programa lo tienes a las 10... Ya no tendrían que estar. A 11:30, pues mira, ahora ya no hay rombos como había en nuestra época, ¿cierto? que nos ponían los 2 rombitos y tu padre te decía... Y no lo cuestionábamos, te ibas a la cama como un Pepe. Claro, no sé qué hace un niño de 10 años viendo La Isla de las Tentaciones a las 10:30. Entonces volvemos otra vez al inicio, si te fijas. Sí. ¿Dónde está la educación familiar? ¿Dónde está esto no lo puedes ver? Vete a tu casa, vete a la cama, que tienes que dormir. Es que tienes que dormir 9 horas. Es que es la hora, porque mañana a las 7 va a ser... Claro, te levantas. Entonces, si eso lo consiguiésemos, no habría ningún tipo de problema. Pero somos muy laxos porque llegamos cansados, porque queremos hablar con los niños y porque enchufamos la tele y nos ponemos todos a ver esas cosas que creo que no generan ningún tipo de interés ni para nosotros ni para los menores. Pero bueno, yo ya, los que son adultos, que vean lo que les dé la gana, ¿no? Pero a mí me parece fuera de lugar que un menor esté viendo esas cosas. ¿Lo dejamos? Pues tendremos que apechugar con las consecuencias. No tenemos más. No hay otra, efectivamente, pero el problema no es la hipersexualización, el porno, que es un poco de lo que estamos hablando hoy, pero ¿qué pasa con el alcohol, las drogas, el tabaco, los delitos de odio, la ludopatía, los videojuegos? Porque no existen los 2 rombos hoy en día, pero sí que existe el código PEGI en los videojuegos, pero nadie nos ha explicado. Tú vas y tu niño de 7 años te dice, cómprame, bueno, no sé, porque los míos ya no juegan a videojuegos, ¿no? Pero cómprame el no sé qué, dices, pues no es para mayores. No, lo tienen todos mis amigos, y vas y lo compras. Claro. ¿Qué es el código PEGI? Pues el código PEGI es un código que te establece que por parte de la Unión Europea cómo son los videojuegos especiales para niños. Entonces, son los rombos, por así decirlo. Sí, te establece, oiga, con el código PEGI te dice, este videojuego es para niños de entre 3 y 6 años, de entre 6 y 9, de entre 10 y 14 y de 14 a 18. Claro, porque el problema... Y vienen todos los videojuegos porque es una norma europea, y eso lo deberíamos saber, pero es que la idea de matar, no digo marcianos, pero zombies o cualquiera, o lo que sea, o señores que pasan, o atacar a una ciudad, o conquistar un reino, pues es lo que tenemos más asumido y no tenemos ningún tipo de problema con eso. Entonces a mí me llama mucho la atención de que ahora mismo, en el 2023, tenemos todo centrado en el porno y parece que lo demás no existe. Entonces, ¿no existe la problemática del alcohol con nuestros jóvenes? Terrible. Claro, cuando a la gente me dice, hay que prohibir el porno y tal, y yo le digo, pero si es que el alcohol está prohibido. Y con 15 años se agarran unas papas de aquí te espero. Bueno, y te ven a ti adulto beber... Claro, y a nosotros nos ven porque tenemos una cultura que también es muy difícil explicarles todo eso, pero que tampoco es tan complicado. Pero claro que se lo deberíamos explicar. Lo que no puede ser es que tú le digas, no, tú no puedes beber, y en la celebración que estemos haciendo hay 23 adultos poniéndose morados de copas, de vino y de licores fuertes. ¿Cómo se lo contamos? Pues claro, también tenemos que contárselo que su cerebro no está formado, que mañana harán otras cosas, igual que lo que comentábamos del carnet de conducir, y de muchísimas más cosas, ¿no? Y de las películas, pero todo eso. El tabaco, pues el tabaco está prohibido también vender para los menores de 16 años, creo, o de 18, ya no sé. Pues si los de 14 están fumando como locos. Como cosacos. Claro. Les enseñamos también qué pasa con los delitos de odio, con la homofobia, con lo que todos tenemos que ser iguales. Tampoco, y sin embargo están creciendo. El otro día veía también en la televisión una agresión a una persona trans que iba en el metro, que le pegan una paliza aquí, no sé si era en Madrid o en Barcelona, ¿en dónde? Claro, si todo eso lo ven los chavales, si tú no comentas nada, van a seguir pensando pues en lo mismo. Y tenemos infinidad, la ludopatía, si todos juegan online también. ¿Por qué? Claro, porque es muy cómodo, pero juegan online porque han aprendido o porque les motiva o porque incluso los videojuegos te tientan a que hagas estas cosas. Porque todos pensamos que Internet es gratis y es mentira. Internet no es gratis. Internet es un beneficio de unas cuantas grandes empresas que lo controlan todo. Y a través de la inteligencia artificial lo vamos a ir viendo más. Pero nos mandan anuncios, nos mandan cosas, tienen los algoritmos para que sepan lo que queremos. Y los propios videojuegos lo que te dicen es, el videojuego es gratis.
pero tiene esta cajita sorpresa Que sí. que tiene usted que comprar para tener más armas o para tener más cosas, y la primera a lo mejor es gratis, pero la segunda a lo mejor cuesta €1. Claro, si hay 40.000 Enchufados, jugando claro. a €1, Pues no está mal. entonces, claro, luego, ¿por qué viene la ludopatía? Porque eso es la dopamina que te va dando, igual que el porno, ¿no? Claro, Uy, sí, qué sí. satisfacción, que he conseguido el hacha de no sé qué, o la metralleta de no sé cuántos. Y por €1, y por €2, si €2 no es nada. Y luego son 5, y luego son 10. Y luego a lo mejor ya dejo eso y me dedico a jugar en línea, Póker. a ver quién va a ganar, ¿no? O quién va a ganar la Copa Europa. También, que hay de efectivamente, todo, ni siquiera claro. juegos, claro, lo que son apuestas. Claro, ¿por además, qué? Porque has apostado 1 y ha ganado 5. pues dices, "Uy, oye, qué bien. ¿qué he Y he hecho?". perdido, bueno, pues he perdido solo uno, claro. Es que mientras el juego estaba regulado, por así decirlo, regulado no, circunscrito a las casas de apuestas, la Claro. cosa estaba controlada, pero ahora ya no. Claro. Entonces, volvemos a lo de siempre. Internet es un mundo abierto, pero que yo muchas veces digo es, ¿la bomba atómica era buena o era mala? Pues bueno, pues como dijo Einstein, pues depende de para qué la utilizas. Si la utilizas para la guerra de Ucrania, pues será mala. Si la utilizas para otra serie de investigaciones, pues será buena. Y aquí nos pasa lo mismo. Yo creo que no hay que demonizar a las redes sociales, pero lo que tienen que hacer los padres y las madres, que siempre lo digo yo, es minimizar los riesgos que las mismas tienen. ¿Y por qué lo digo? Pues porque la vida es riesgo. Entonces tú no puedes tener a tu hijo o a tu hija, ni a nosotros mismos, en una cúpula, ¿no? Como la película de la cúpula del trueno, y cuando tengan 25 años Ya o 30, abrimos y que se vaya. abres y dices, uy, ya he terminado la carrera, ya he terminado la formación profesional, ya puede salir y que se compre un piso que, bueno, pues es que eso no existe. No, y además será un inútil porque no será capaz de nada. Claro, Estar ahí entonces, metido. pues todas estas cosas las tenemos que afrontar a todos los niveles. Quiero decirte, yo que vengo en moto por Madrid, tengo que saber que a lo mejor hay un loco, Que te cuando lleva por baje por la delante. Castellana, que se me lleve por delante, pero es un riesgo que lo tengo asumido. ¿Por qué? Porque tengo muchísimo cuidado y trato de no meterme entre los sitios por si alguien me abre la puerta. Claro, pero eso que tú Eso has lo dicho. claro. Tienes cuidado, no te encomiendas a la Virgen Santísima. No, claro, Tienes tengo cuidado. Claro, Eso es lo que no hacemos. he visto todas estas cosas y eso es lo que le deberíamos comentar a nuestros jóvenes. Antonio, ¿dónde está la línea roja? ¿Dónde está la línea roja? Pues yo no lo sé. Yo soy muy partidario, vuelvo a decirte, de la educación. Y creo que marcar líneas rojas es muy difícil, porque no sirven para nada. Yo, lo que he estudiado a lo largo de toda mi vida, me dice que las prohibiciones al final no han servido para nada. Si tú te lees todas las leyes que se publican en España, las exposiciones de motivos son magníficas. No tendríamos ningún tipo de problema. Ya. Yo me leo la ley del menor y digo, bueno, ¿cómo va a haber alguien que haga estas cosas? Yo me leo la ley de libertad sexual y digo, fenomenal. Todos los consentimientos, si no, no sé qué tal. Cualquier ley que te leas, tú ves todo lo que están generando y dices, bueno, la bomba. Pero también se quiso prohibir en Estados Unidos en la época de 1920 todo el consumo de alcohol. ¿Y qué pasó? Porque salió Al Capone y se organizó todo. Aquí hemos tratado de prohibir cosas y ¿qué ha pasado? Porque no nos han hecho ni caso. En Estados Unidos se sigue prohibiendo beber alcohol por las calles con menos de 21 años y van todos con el paquetito y con la bolsita para que no se les vea. ¿Dónde está ese tema? Yo creo que sí habría que regular algo, que era lo que estábamos comentando. Se podría entrar en las redes sociales o hacer que la gente ya tuviese sus 16 o sus 18 años. Pues creo que sí, pero me parece difícil. Y esa es una labor también de la sociedad, del gobierno. Yo no voy a poder hacer nada para que una plataforma diga, no, pues ahora a partir de los 18. Pero luego tenemos lo mismo, es como los paraísos fiscales. Si no hay una legislación generalizada de toda la Unión Europea, pues habrá gente que se lleve su dinero a otros sitios, pues no tendrá que pagar impuestos. Aquí igual. Si en España lo prohibimos, pero en el Reino Unido está permitido, pues tendremos al servidor en el Reino Unido, claro. O lo que he comentado antes, en Barbados, en las Islas Caimán o en Honduras. No lo sé, donde quieran. Entonces, eso va a ser muy difícil regularlo. ¿Habría que tratar de hacerlo? Pues sí, pero igual que habría que tratar de hacer todas estas cosas, que en realidad ya están reguladas. O
sea, que si Sí, los lo único padres, que no les... si los padres supiesen que no pueden tener móviles hasta los 14 años, no habría ningún tipo de... que no pueden usar el WhatsApp hasta Claro. los 14 años, claro. Se lo dirían a todos sus hijos y nadie tendría que decir, oye, no, pues mira, chico, es que no Que lo puedes no. hacer. Porque igual que te digo, tú no coges a tu hijo con 4 años, lo montas en una bicicleta sin ruedines y sin nada y lo tiras por una pendiente para abajo. Le dices, oye, espera, primero con las 2 rueditas, Casquito. el sí. casquito, luego te quito una, luego te quito la otra, luego voy contigo, te voy acompañando, voy sabiendo qué es lo que pasa. Sin embargo, con los móviles y con las redes sociales no hay nada de esto. Es verdad, es que es un símil muy, muy bueno. El Claro. de la bici a pecho descubierto, que es lo que es que es lo que les damos en esa caja el Claro, día de su comunión. toma, ¡Pam! y ya no quiero saber nada más. Entonces, bueno, a eso es una responsabilidad de los padres. Yo creo que los padres tenemos que decirle a los adolescentes, mira, nosotros somos como un faro que tú ya coges tu barquita y vas saliendo al mar, porque no es lo mismo un niño de 8 años que uno de 14, Sin ni duda, que uno sí, de sí, 16. sí, sí. Oye, tienes que ir ya a navegar tú solo, pero que cuando mires para atrás, Ya. siempre vea que estamos ahí, para que en un momento determinado puedas acudir a nosotros. Pero para eso hay que estar. Hombre, claro, si no, ¿Qué el es asunto lo es que más falla? complicado. Porque todos me dicen lo mismo, es que yo vengo muy cansado y tal, y ya te lo he comentado alguna vez, pues no haber tenido un hijo. Claro. Es que tener un hijo implica una serie de responsabilidades muy grandes. Bueno, como tener un coche, como tener, quiero Bueno, decir, o sea, no es comparable, claro. pero es que Tener un coche es otra cosa, pero tener Pero un son hijo no. responsabilidades. Claro, porque ahí tienes responsabilidad a todos los niveles, pero que además te las dicen las leyes. efectivamente. Y entonces te dicen, mira, si esto no lo tienes, leeros, que se lean todos los padres el artículo 154 del Código Civil y el 155 para que se lo enseñen a sus hijos. Antonio Lafuente Torralba, un placer escucharte como siempre. Muchísimas gracias por ayudarnos a esclarecer algunos aspectos relacionados con todo este mundo que a los adultos, a los padres a veces nos da tanto miedo, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y por supuesto, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, porque desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos. Crecer con Paloma Hornos. Radio Libertad.